Buenos días, arquitecto. Buenos días, compañeros. El día de hoy les vamos a hablar sobre las normas NEC en estructuras de hormigón gramado. En cuanto a métodos de diseño, tenemos generalidades, en donde decimos que en el diseño del hormigón estructural, los elementos deben diseñarse para tener una resistencia adecuada, utilizando factores de carga y factores de reducción de resistencia. También tenemos requisitos de resistencia, en donde la resistencia requerida debe ser al menos igual al factor de las cargas mayoradas de las combinaciones de cargas. La resistencia de diseño proporcionada por un elemento, sus conexiones con otros elementos, así como sus secciones transversales, en términos de flexión, carga axial, cortante y torsión, y deben tomarse como la resistencia nominal calculada multiplicada por los factores de reducción. Requisitos para el diseño sísmico. En este apartado tenemos requisitos de utilidad y disipación de energía, en donde decimos que durante un terremoto fuerte, el cortante desarrollado en vigas, columnas y muros, así como otras secciones internas, depende de la capacidad real de flexión de las rótulas plásticas formadas. Por lo tanto, no se deben tomar los resultados del análisis para el diseño corte. La capacidad de flexión de las rótulas plásticas se obtiene considerando la sobreresistencia de los materiales y las cantidades reales de acero detalladas en los planos. Es esencial asegurar un comportamiento dúctil en estas rótulas plásticas para resistir deformaciones inelásticas reversibles causadas por las solicitaciones sísmicas, evitando fallas frágiles debido a razones como deformaciones excesivas del hormigón, faltas de confinamiento, fallas por corte, fuerza axial, entre otros. Para garantizar una distribución adecuada de las fuerzas sísmicas de los elementos estructurales, es necesario asegurar que solo participen aquellos elementos considerados resistentes al sismo. Por lo tanto, se deben prestar especial atención al diseño, detalles y construcción de los elementos no estructurales. Capítulo 3. Acero y armaduras de refuerzo. En este capítulo nos indica como punto principal que el acero de refuerzo debe ser siempre corrugado, excepto en espirales o estructuras que merezcan tener una forma circular. En estos casos se puede utilizar acero liso, como también las estructuras que utilicen el acero pretensado. También se mencionan las propiedades mecánicas principales del acero de refuerzo. En este subtema se nos muestran cuatro propiedades principales. La primera es el módulo de elasticidad del acero de refuerzo y el acero estructural, que debe medir 200.000 megapascales. También menciona acerca de la resistencia especificada de la afluencia del refuerzo, resistencia efectiva a la afluencia del refuerzo y por último la resistencia especificada a la afluencia del refuerzo transversal. Tenemos también la colocación de acero de refuerzo. En las estructuras de hormigón armado se debe tener especial consideración en la supervisión de resistencia, grado, tamaño, amarres, ubicación, entre otros puntos que son primordiales. Aquí se nos destaca los siguientes puntos. Primero, los diámetros del acero de refuerzo. Las barras corrugadas deben tener un diámetro mínimo de 8 milímetros y máximo de 36 milímetros. El alambre para las mallas debe tener un diámetro mínimo de 4 milímetros y máximo de 10 milímetros. Los estribos, por otra parte, pueden tener un diámetro mínimo de 10 milímetros y máximo de 16 milímetros. También nos indica acerca del corte y el doblez. Las varillas deberán tener una tolerancia longitudinal de 2.5 centímetros y dobladas deberán medirse del exterior al exterior. En la instalación es importante que no tenga corrosión en la superficie de la varilla y así se puede evaluar el caso estructural para realizar una instalación adecuada. Por último, tenemos los soportes, que sirve para mantener el acero de refuerzo firme y se utilizará como un soporte de hormigón debidamente espaciados. También se nos indica sobre la soldadura para las barras de acero de refuerzo. Aquí nos indica que la soldadura será realizada de acuerdo a las normas AWSD 1.4, que son las que nos indican de qué manera o qué patrones debe seguir la soldadura para poder ser supervisada. También las soldaduras serán debidamente indicadas en el plano del diseño estructural. A continuación tenemos los tipos de acero para hormigón armado. Primero tenemos el refuerzo corrugado, que este tiene estos patrones justamente para que pueda adherirse de una manera efectiva al hormigón y que sea más resistente.
Por otra parte, tenemos el refuerzo liso, que como lo había mencionado anteriormente, se permitirá el uso en columnas redondas o estructuras en espiral. Finalmente, tenemos el acero para pretensado. Este se utiliza en estructuras de alto tráfico y con una carga o que van a soportar una carga bastante grande. Finalmente tenemos los empalmes de varillas. Los empalmes son dos. Tenemos los traslapes, que es el cambio de varilla que se puede realizar en entrepisos o cuando se necesita cambiar o alargar la distancia de las varillas en sentido vertical u horizontal. Esto se debe regir a la normativa para que el cambio de varilla sea similar o que tenga coherencia. Y el último empalme tenemos la soldadura, que como se había mencionado antes, debe regirse a la normativa y también ser especificada en el plan estructural. Flexión, cargas axiales y combinaciones de ambas. Se denomina flexión al tipo de deformación que presenta un elemento estructural alargado en una dirección perpendicular a su eje longitudinal. Elementos en flexión. Requisitos. Tanto las vigas como otros elementos estructurales de pórticos en flexión deberán contar con las siguientes características: ser parte de sistemas resistentes a cargas sísmicas, resistir esas fuerzas fundamentalmente por flexión. Las fuerzas axiales mayoradas de compresión del elemento no deberán exceder 0,10 megapascales en ninguna combinación de cargas en que participen las cargas sísmicas. La luz libre sea mayor que 4 veces la altura útil de la sección transversal y el peralte mínimo cumpla con los requisitos de ASI 318, sección 9,5, control de deflexiones. Diseño por flexión. Se realiza mediante un análisis de la sección asumiendo una distribución lineal de la deformación unitaria y un bloque de compresión equivalente de acuerdo al control de deflexiones. La resistencia que aporte el refuerzo longitudinal en la zona de compresión será despreciada. Distancia entre los apoyos laterales. La separación entre los apoyos laterales de una viga no debe exceder de 50 veces el menor ancho del ala o cara de compresión. Deben tomarse en cuenta los efectos de la excentricidad lateral de la carga al determinar la separación entre los apoyos laterales. Razón de refuerzo mínimo. Los valores de P, área de refuerzo longitudinal no preforzado a tracción, y P', área del refuerzo a compresión, deben ser tales que propicien una falla en flexión controlada por la tracción. Tanto el refuerzo superior como el inferior deben estar formados por un mínimo de 2 varillas. Capacidad de momento. La capacidad del momento positivo M+ en cada uno de los extremos del elemento no deben ser inferior a la mitad de la capacidad del momento negativo M-. Las capacidades de momentos positivos o negativos en cualquier sección del elemento no deben ser inferiores a un 25% de la mayor capacidad de momento del elemento en la cara de cualquiera de sus dos nudos. Anclaje de refuerzo. El refuerzo superior o inferior que atraviese un nudo interior debe ser continuo o sin dobleces a través de este. De no ser posible con alguna varilla, debido a variaciones de la sección transversal del elemento en flexión, se debe anclar conforme a lo que sigue. El refuerzo superior e inferior que termine en un nudo viga-columna se debe prolongar hasta la cara opuesta de la región confinada de la conexión y continuar ortogonalmente después de un doblez de 90 grados. Estribos para confinamiento. Requisitos generales. Se deberá prever estribos para confinamiento de al menos 10 milímetros de diámetro en toda la longitud de traslape de varillas de refuerzo longitudinal. El espaciamiento máximo de este refuerzo en esas zonas no puede exceder de sobre 4 o 100 milímetros. Confinamiento en traslape de varillas de refuerzo longitudinal. No se debe hacer traslape en los nudos,
una distancia menor que 2h de los extremos del elemento donde h es superalte, sitios donde el análisis indique la posibilidad de formación de roturas plásticas, ubicación de los estribos para confinamiento. Para estructuras de cualquier tipo se debe colocar estribos para confinamiento en las siguientes regiones: en los extremos del elemento, en cuyo caso el primer estribo se coloca a 50 milímetros y el último a una distancia de 2 por h de la cara de la conexión. En longitudes 2 por el peralte, a cada lado de una sección en la que se pueden formar roturas plásticas. Cortante y torsión. Estructuras con columna corta. Las columnas cortas de estructuras que tienen muros o paredes que no son continuos del piso al techo deben ser provistas de la resistencia igual o superior al cortante, desarrollando al formarse rótulas plásticas en los extremos de la altura libre de la columna corta. Una columna corta es aquella columna cuya luz libre es muy reducida. En la imagen podemos observar que la luz de la columna se redujo considerablemente debido a los muros de fachada. A este efecto se le conoce como efecto de columna corta. Juntas de construcción. La superficie de todas las juntas de construcción en elementos que resistan fuerzas horizontales debe dejarse limpia de elementos extraños y con una rugosidad mínima de 5 milímetros antes de colar el hormigón. Las juntas de construcción en muros estructurales, diafragmas y cualquier otro elemento estructural que resistan fuerzas transversales debido a un sismo deben ser diseñados para resistir esas fuerzas transversales en la junta. Vigas de acople. Se consideran como vigas de acople aquellos elementos que conectan muros estructurales para proveer rigidez y disipación de energía. El enfoque más reciente apuesta por reducir la fracción de energía sísmica que recibe la estructura, utilizando aisladores y disipadores. En este proyecto mantiene un enfoque enfrentado a los sismos con la resistencia, rigidez y ductibilidad de la estructura. Las vigas de acople son elementos estructurales con una rigidez elevada. Debido a ello, son capaces de hacer funcionar dos muros adyacentes como si fueran uno solo. Y para lograr eso, absorben gran fuerza cortante. Esto genera un incremento dramático en la rigidez de la estructura, pues la inercia de una sección depende de manera cúbica a la dimensión paralela a la fuerza cortante resistida. Para las vigas de acople se elaboran con varillas corrugadas. Las vigas banda. Las vigas banda deben tener un peralte mínimo de 25 centímetros y cumplir con todos los requisitos de diseño y detallamiento para vigas. En la verificación de la capacidad de apunzonamiento de la unión viga-banda con columna, el momento desbalanceado se debe calcular asumiendo que las vigas banda en ambos lados de la conexión han agotado su capacidad de flexión, es decir, se han formado rótulas plásticas.